¿Cómo están, hermanos? Qué gusto verles. Ya estamos retomando después de 3 buenos fines de semana de fiesta, de echar la casa por la ventana, ¿no? Qué lindo, hemos podido compartir grandes tiempos, grandes momentos, tiempos de bautizo, Santa Cena, los mandamientos a la iglesia. Hemos podido regocijarnos con los jóvenes. Realmente es buen tiempo. Y hoy no es en sí una celebración, pero creo que es muy importante lo que vamos a compartirles, porque de una u otra manera es lo que el Señor también nos ha encomendado como iglesia hacer. Cuando, no sé si se han fijado en la presentación que ponemos antes de empezar el servicio, tenemos una presentación de un breve resumen de lo que es Arco, ¿no? Y ahí decimos velando por las necesidades de los demás, y es lo que le da el tema a lo que vamos a hablar en esta mañana. Y sí, vamos a hablar de generosidad, vamos a hablar de la preocupación que tenemos que tener como congregación, como iglesia, por las personas que tienen menos. Y sobre esto queremos dar una claridad, una enseñanza, y la palabra trae libertad, también dice, con respecto a cómo debemos hacerlo. A veces forzamos de gran manera versículos para querer motivar y mover el corazón de las personas a dar. Pero eso es cuando luchamos en nuestras propias fuerzas por tratar de convencer a las personas. Pero no debemos hacer eso, porque la palabra de Dios tiene la solvencia para mostrarnos lo que es debido, lo que es bueno, lo que Dios está esperando de sus hijos y que nos ha dado el poder para hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. En Mateo 5:42 tenemos una enseñanza de lo que Dios está esperando con respecto a cada uno de nosotros. Y dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cuando la palabra de Dios nos está enseñando esto, nosotros decimos, entonces tengo que darlo absolutamente todo. Al que te pida, dale. Pero seamos francos, ¿cuántos de nosotros cuando vamos por la calle y alguien nos pide, le vamos dando absolutamente a todos? Creo que no, ¿no? Y a veces entramos en un dilema porque decimos, pero es que la palabra me está diciendo esto y yo no lo estoy cumpliendo. Bueno, yo quiero darte primero tranquilidad en ese sentido, porque lo que está enseñando es mucho más profundo que solamente el hecho de al que te pida, dale. Lo que está enseñando, mira que esta es la última enseñanza en el Sermón del Monte. Y si tú tienes una Reina Valera, probablemente tú vas a ver que el título dice el amor hacia los enemigos. Por tanto, si yo descontextualizo eso y yo solamente te digo, mira, al que te pida, dale, estoy enseñando y estoy bajando lo que la palabra nos está enseñando con respecto al hecho de sí mostrarnos como hijos de Dios. Cuando está hablando de esto, el mismo Señor Jesucristo en el versículo 38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y ahí pone ejemplos, dice, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y luego dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve 2. Y ahí entra en el contexto este versículo, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y el 43 ciérralo a la idea que está diciendo. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En ese contexto, Pablo no está diciendo que a todo el mundo que te pida, dale. Lo que él está enseñando no es acerca de generosidad,
sino de algo mucho más alto, que es que Dios está esperando de nosotros una respuesta superior, una respuesta que engloba el amor. No solo debemos, lo que el principio nos está mostrando es que no solamente debemos abstenernos de hacer lo malo, sino que debemos ir más allá. El contexto habla de los enemigos, no está hablando de pobreza, no está hablando de personas con necesidad. El contexto nos está enseñando que Dios está esperando que cada uno de sus hijos tenga un comportamiento aún mayor. Cuando alguien te hace el bien y tú le devuelves con mal, eso es algo diabólico. Cuando alguien te hace el bien y tú le pagas con bien, eso es algo humano. Pero cuando alguien te hace mal y tú le pagas con bien, eso es algo divino. Y si es algo divino es que no está en nuestra naturaleza, sino que necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder tener esa clase de comportamiento. Entonces, en el sentido propio, este versículo nos está hablando y nos está diciendo que si nosotros queremos tener un comportamiento de verdaderos hijos de Dios, necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder tener un comportamiento que no es natural al ser humano. Otra porción bíblica nos enseña y nos dice, nunca pagues mal por mal, sino combate el mal o responde al mal, ¿cómo? Con bien. Y eso no es natural, porque si alguien te hace daño, y por eso está en el contexto de los enemigos, está diciendo, si tu enemigo te pide algo y tú estás en la capacidad de hacerlo, pues no acortes tu mano. Y eso no es natural. Si a mí como ser humano viene alguien que sea mi enemigo y me pide algo, ahí te quedas. Porque esa es la verdad, esa es nuestra naturaleza. Si alguien ha dañado tu corazón, tal vez ni siquiera es el enemigo, sino tal vez es alguien de tu propia familia. Tal vez es tu mismo cónyuge. Tal vez hasta son tus hijos, tal vez son hasta tus padres, que causaron un dolor en tu corazón y tú resistes en no dar lo mejor de ti. Entonces ahí el Señor está diciendo, no estás teniendo ese comportamiento esperado en ti. Lo que Dios quiere ver en los suyos es una disposición misericordiosa que llega más lejos, una disposición a hacer el bien a todo el que Él pueda, aunque sea su enemigo. Y ese es el espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Esto no significa que debo darle todo lo mío a todo el que necesita. Eso no quiere decir que si yo voy caminando por la calle y un borracho me pide dinero para continuar su borrachera, yo tengo que dárselo. No le doy nada. Uy, pero ese no es comportamiento cristiano. No, ese es un comportamiento cristiano y te lo voy a mostrar como la palabra de Dios te lo dice. Esto también no quiere decir que a todo el que te pida y parezca que necesita tienes que dárselo. No, porque tenemos mendigos profesionales en nuestras calles. Tenemos mendigos profesionales que alquilan hasta niños para sacarte dinero. Es más productivo pasarse un día a la esquina de un semáforo que trabajar. Y eso lo demuestran las estadísticas. Dice que en promedio un mendigo profesional, no estoy hablando de quien realmente sí lo necesita, y obviamente vamos a caer en la pregunta y más tarde vamos a hablar de eso. ¿Cómo sé quién en verdad lo necesita? Pero un mendigo profesional, lo que gana menos en un día son $30 en nuestro país, en nuestra ciudad. $30. Algunos están diciendo, creo que me equivoqué de profesión. Creo que me equivoqué de oficio.
Voy a ver qué semáforo está desocupado. Pero es que cuando tú ves eso y dices, claro, y si es toda la familia moviéndose en ese sentido, ¡wow! O sea, gana mucho más que tal vez muchos de nosotros. Y entonces a ellos también tengo que darles, no, nada. Pero hermano, ¿qué está enseñando? Si dice velando por las necesidades de los demás. Misericordia no es lo mismo que alimentar vagos. Misericordia no es lo mismo que alimentar vagos. Por eso los principios de cómo ser misericordioso deben ser regulados. La palabra de Dios nos está hablando en el Salmo 112:5. Nos dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Pero no termina ahí. Dice, gobierna sus asuntos con juicio. Lo que nos está enseñando es que tenemos que tener un buen criterio, un buen juicio cuando nosotros somos misericordiosos. Porque no podemos hacer misericordia a todos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos actuar en un acto misericordioso, pero la persona que está pidiendo misericordia probablemente no va a ser bendecida, sino va a ser destruida con un acto genuino de misericordia de nuestra parte. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, una persona, un mendigo profesional, que te está pidiendo dinero y tú le ves ahí todo desgarbado, todo mal puesto y tú dices, ay no, pobrecito, y te mueves nada más en tu sentimiento y tú le das un dinero. Probablemente esa persona va a utilizar el dinero para algo que no va a ser de bendición para su vida. O va a estar utilizando niños para obtener dinero y eso es maltrato infantil. O va a estar utilizando mujeres para conseguir dinero y eso es en realidad sí maltrato a la mujer. En esta semana tuvimos aquel día en el que justamente se habla del no maltrato a la mujer. Y a veces ponemos nada más como un piropo, tal vez sí un piropo de mal gusto. Oh, eso es maltrato, qué horror. ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que por su propia cuenta o por la cuenta de alguien está actuando de una mala manera, una mala forma para obtener recursos para quién sabe qué? Entonces, la palabra de Dios sí nos está diciendo, el hombre de bien tiene misericordia. ¿Quién es el hombre de bien? El hombre de bien es aquel que ha sido transformado en Cristo Jesús. Entonces, ¿estamos llamados a ser misericordiosos? Pues claro, iglesia querida, estamos llamados a ser misericordiosos, pero a hacerlo con un buen juicio. Pablo está siempre juzgando y el consejo de Pablo es juzguen con sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde viene? ¿De un buen libro? No, la sabiduría viene del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios, según la revelación que Jesucristo dio de la tarea que viene a hacer el Espíritu Santo, es revelarnos la verdad. A veces le hemos dado al Espíritu Santo un sinnúmero de funciones que no es que no las pueda hacer, es que no es el propósito. El propósito de Él dijo, les conviene que yo me vaya porque enviaré al Espíritu Santo y Él les llevará a toda verdad. Él revelará las Escrituras para que nosotros podamos entenderla y vivir bajo la norma que es de Dios, no la nuestra. No es así entendí yo la palabra. No se trata de así entiendo yo la palabra, sino esto es lo que Dios está expresando en su palabra y que espera de tu vida que sea asimilada y que espera de tu vida que sea fuente de vida y de vida eterna. En Proverbios 3:27 nos dice, no te niegues a hacer el bien. ¿Sí? Pero ¿a quién dice? A quien es debido. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. Nos está enseñando dos cosas. Primero,
que no es a todos, sino a quien es debido, a quien realmente lo necesita, no a aquel que se quiere aprovechar de ti para conseguir algo. ¿Sí? Mira, lo está diciendo la palabra de Dios, a quien es debido. Y luego dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿A quién no le ha pasado como me ha pasado a mí? Que uno va y mira tanta necesidad, y más ahora en este tiempo de que comienza la Navidad, ¿no? Y vemos a una cantidad de niños con adultos, no se sabe si son sus padres y todo, y uno ve y dice, ¿cómo quisiera poder ayudar a todos? ¿Cómo quisiera poder tener un orfanato? ¿Cómo quisiera tener una casa de acogida? Y llevarlos a todos. Pero claro, eso es un buen sentimiento, pero es imposible. Pero el hecho de que no podamos ayudar a todos no quiere decir que no podamos ayudar a algunos. ¿Sí te das cuenta de ese sentido? Ok, porque uno puede decir, bueno, pero ¿qué puedo hacer por todos? Entonces no hago nada. No. El hecho que no podamos ayudar a todos no significa que no debamos o no podamos ayudar a algunos. Porque eso dice, cuando tuvieres el poder para hacerlo. Si no tengo el poder para hacerlo, ¿cómo lo hago? Ahora, ¿cómo sé si realmente tengo el poder para hacerlo o no tengo el poder para hacerlo? El apóstol Pablo nos da, sin referirse a este tema, pero nos da una claridad de lo que es el contentamiento. Y dice, he aprendido a vivir en todo, en escasez como en necesidad. En abundancia como en escasez, perdón. ¿Sí? He aprendido a vivir en eso. Lo que Pablo está diciendo es, no se trata de mí, porque la misericordia, el ser generoso, no se trata de mí. Se trata de lo que otros pueden recibir de mí. Porque muchas veces no somos misericordiosos ni somos generosos porque retenemos. Entonces uno puede decir, es que claro, yo no tengo el poder para hacerlo porque mi plan es tener 5 casas, 8 carros, una jugosa cuenta en el banco, y entonces hasta que no haya completado mis propias necesidades, no puedo hacerlo. Entonces hay aquel que retiene. Y hay por el otro lado aquel que da descontextualizadamente, como leímos el primer versículo, ¿no? Al que me pide le doy. Al que me pide le mando dando todo lo que tengo. No, tampoco eso está bien. Porque con que tenga mi alimento, primero sí dice que tenga mi alimento, que tenga el techo, debo estar conforme. No está diciendo, ay, quédate. Siempre creo que la naturaleza humana es, crecer y desarrollarse. Pero, ¿para qué? ¿Para qué quiero crecer y desarrollarme? Y eso lo vamos a ver al final. Yo quiero que notemos esta situación con respecto al corazón. Porque cuando un ladrón deja de ser ladrón? La respuesta es cuando deja de robar, ¿verdad? Pero no es verdad. Un ladrón no deja de ser ladrón porque deje de robar. Porque ¿qué pasa si un ladrón es aprendido y lo meten 20 años a la cárcel? Dejó de robar, pero su corazón no ha sido transformado. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Y ahí continúa, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjate que le da un propósito a la riqueza. Por eso la pregunta aquí puede ser, ¿para qué queremos todo lo que queremos? Porque a veces ese es el motor que nos levanta cada día. Es que tengo que trabajar. Yo sí diría, ¿y cuál es lo que sigue a eso? Ok, estoy de acuerdo, porque justamente la palabra nos dice, aquel que no trabaje, que no coma.
Y eso lo fue, y eso es un mandato en Tesalonicenses. A los tesalonicenses dice, como les enseñamos a ustedes y como les mandamos a ustedes, que el que no trabaje, que no coma. Wow, entonces, ya ve, pastor, yo tengo que levantarme en la mañana y tengo que trabajar. Pero la siguiente pregunta es, ¿para qué? Si la respuesta es tan sencilla y tan egoísta como para cubrir mis necesidades, realmente debería preguntar, ¿ha sido transformado por el Señor? Porque ahí viene la pregunta, o sea, ¿cuándo un ladrón deja de ser ladrón? ¿Cuándo deja de robar? ¿Cuándo un cristiano o cuándo un mundano, llamémoslo así, deja de ser mundano? Cuando aceptó a Cristo en su corazón. Sí y no. Porque lo que se está esperando es que haya una transformación. No solamente se trata de hacer una oración, se trata de que la vida muestre una transformación. Aquí está diciendo, si tú antes robabas, pues ahora no robes, pero no está diciendo eso. Está diciendo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. O sea, está yendo más allá. No solamente no hurte, sino trabaje, haciendo con sus manos lo bueno. Si antes hacía con sus manos lo malo, ahora dice con sus manos haga lo bueno. Pero no solamente queda ahí. No, es que antes era un borracho, ahora ya no soy un borracho. No, sino que le da un propósito. Y el propósito es para que tenga ¿qué? ¿Para que tenga que comer y ya no robe? No, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque tal vez el que padece necesidad quiere robar, como tal vez él robaba. Pero como ahora él trabaja, él suple tal vez esa necesidad hasta que éste encuentre un trabajo. Y de esa manera no solamente dejó de pecar él, sino que está ayudando y bendiciendo la vida de otro. Por eso dice al que padece necesidad. No solamente le está diciendo al que pide. No dice al que pide, dele. Pero pastor, si dice al que pide se le dará. Eso hace referencia a otra cosa, no saquemos las cosas de contexto. Aquí lo que está hablando, sí está hablando de la necesidad y de la misericordia. Y cuando habla de necesidad y de misericordia, dice, el que robaba ya no robe, sino que trabaje y haga con sus manos el bien, para que cuando llegue a tener, ayude al que padece necesidad, dé al que padece necesidad. Le da un propósito a ese ladrón. Ese ladrón pensaba en sí mismo. Ese ladrón estaba pensando, es que yo necesito, es que yo quiero, es que los ricos tienen, yo también quiero. Pensaba en sí y en su egoísmo. Pero cuando viene Cristo le da un propósito y le dice, el mundo es mucho más allá de tus necesidades. Y si yo te he llamado es para transformarte a la manera del varón perfecto en Cristo Jesús. ¿Cuál es la manera del varón perfecto en Cristo Jesús? Que Él se despojó para dar al necesitado. ¿Quién más necesitado que nosotros? A ver, nosotros inclusive éramos necesitados sin saber que necesitábamos. Andábamos por el mundo sin saber que necesitábamos un Salvador. Hasta que nos dimos cuenta de nuestra carencia. Necesito un Salvador. ¿Por qué? Porque soy pobre. Bienaventurados los pobres de espíritu. No está diciendo bienaventurados los pobres. Yo quiero ser pobre porque soy bienaventurado. No, dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuál es el pobre en espíritu? Aquel que no ha sido enriquecido con el evangelio y con la gracia de Jesucristo. Y cuando nosotros fuimos enriquecidos con la gracia y el amor de Jesucristo, ¿para qué fue? ¿Para irnos al cielo? ¡Qué lindo! No, sino para que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, enseñándoles a guardar lo que ya nosotros tenemos en el tesoro y en la abundancia que Dios nos ha dado. Nuestro llamado va mucho más allá. No solamente el Señor Jesucristo vino para que seamos buenas personas, sino vino para darnos un gran propósito.
Qué lindo que seamos buenas personas, pero para ser una buena persona no necesito a Cristo. Porque hay muchas buenas personas que no tienen a Cristo. Cristo no vino para que seamos buenas personas. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida quiere que la compartamos. Esa abundancia quiere que la compartamos. Ese es el mayor acto de misericordia que podemos tener con alguien. Pero sin duda, la palabra de Dios también en 1 de Juan 3, 17, 18 nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y Dios es tan fantástico, tan increíble, porque podríamos quedarnos con lo anterior, ¿no? Y decir entonces, hermanos, qué lindo, tenemos un gran tesoro, y que es un gran tesoro, no le estoy quitando eso. Entonces, eso vemos. Lo que tengo te doy y lo que tengo es a Cristo, te doy a Cristo. Claro, maravilloso, genial, perfecto. Eso es lo que estamos llamados a hacer en esencia. Pero también nos da un propósito más allá. Una vez que has recibido a Cristo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y entonces nos da esta claridad. Y el Señor dice, pero el que tiene bienes de este mundo. Entonces ya te quita lo que, no, es que yo tengo el Espíritu, nada más todo el Espíritu. No, das el Espíritu, pero te dice, si aparte tú tienes bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo? Explíqueme cómo. Es que yo amo a Cristo. ¿Cómo? Cuando ves a tu hermano en necesidad y tienes la posibilidad, ¿sí te das cuenta? Mira el principio. Está claro el principio. No te niegues a hacer bien a quien es debido cuando tienes el poder para hacerlo. Y aquí en 1 de Juan 3, 17, 18, ¿sí? Está diciendo eso, ¿ya? Y ve a su hermano, el que tiene bienes, o sea, tengo la capacidad de hacerlo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón. Cuando dice contra él, está hablando de adversidad. ¿Y recuerdas el primer versículo a qué se refería? A enemigos. Cuando hablo de adversidad, estamos en posiciones de enemigos. A tu hermano lo haces tu enemigo. Pero aún ahí, ¿qué dice el Señor? Aún ahí, bendice su vida. No cierres tu corazón. No guardes para ti. Porque si no, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Hijitos míos, con ese cariño que justamente el apóstol está tratando a quienes le escuchan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. Cuidado, te confundas, querido hermano, querida hermana. No estamos hablando de salvación. La salvación es por obras y nada de lo que nosotros podamos hacer, decir, actuar o lo que sea, compra la gracia de Dios. Por eso es gracia, porque es don de Dios. Él nos da la salvación. Pero se espera de nosotros que hagamos algo, que tengamos una respuesta frente a esa salvación. Porque o si no, si seguimos siendo egoístas, pensando en nosotros, si tú te pones a pensar el pecado mayor, si podríamos poner en una escala, no estoy diciendo que tengamos escalas, pero la causa del pecado es el egoísmo. No, hermano, es el amor al dinero. ¿Y por qué tienes amor al dinero? Porque eres egoísta, porque lo quieres para ti, porque lo quieres para tus necesidades. El egoísmo
Pero Dios ha dicho que no coman de todo árbol. No, yo sí puedo comer. Y claro, y come y tendrás vida. Yo tendré, yo seré como Dios. Siempre fue el egoísmo, siempre ha sido el individualismo del ser humano. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Es, ¿cómo mora el amor de Cristo en ti? Yo quiero que hoy te lleves esta pregunta a tu casa, querido hermano y querida hermana. ¿Cómo mora el amor de Cristo en mí? ¿Cómo lo manifiesto? ¿Cómo es visible? ¿Cómo es que la gente ve que Cristo vive en mí? Si tal vez te cuesta tener una respuesta, entonces creo que hoy Dios te está llamando a que evalúes cómo va a mostrarse de aquí en adelante. Hoy no es nada más un mensaje más. Nunca un domingo es un mensaje más. Siempre debemos llevarnos una pregunta en nuestro corazón. Siempre algo tiene que moverse en nuestra vida, porque si no, es un bonito mensaje. Y motivadores, hay mucho mejores que cualquiera de los pastores que estamos aquí. Pero Cristo no nos llamó a ser motivadores, nos llamó a que llevemos el Evangelio y persuadamos tu forma de pensar, porque tu corazón lo persuade el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Y creo que deberíamos hacernos esta pregunta, pero el que tiene bienes de este mundo, ¿cuáles son los bienes de este mundo? Todo. Y a veces hemos hecho tesoro ahí. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Y qué dice el Señor? Tu tesoro debería estar en el cielo. Tu tesoro debería estar allá arriba. Y no hace referencia a la corona que recibirás, sino que tu tesoro está en Cristo, porque solamente en Cristo podemos practicar la generosidad y la misericordia como es debido. Con todo este preámbulo, y yo creo que habiendo depositado una pregunta en tu corazón, tú puedes decir, yo quiero responder a esa pregunta y poder decir, yo no he escondido mi mano para bendecir la vida de aquel que necesita, pero también sé que no es a todo el que parece que necesita, sino que tengo que tener sabiduría para hacerlo de forma correcta y llegar a aquellos que realmente lo necesitan. Y cuando hablo de que realmente lo necesitan, no necesariamente se está hablando de los pobres, sino de aquel que lo necesita. Y eso creo que nosotros como congregación lo hemos venido tratando de practicar. Porque nosotros y ustedes deben saber que cada 3-6 meses recogemos y hacemos una gran colecta. Como Pablo hace la colecta para llevar a los de Jerusalén. Y hace una colecta de todo lo que tengas. Hermano, lo que tengas en tu casa, tus bienes materiales, tus bienes de este mundo, que no estés usando. O sea, no te estamos diciendo prívate, hermano. Te estamos diciendo ten juicio en lo que realmente necesitas y lo que no. ¿Cuántas veces tenemos ropa guardada en nuestro armario de años? Es que algún día cuando baje la figura me la voy a poner. O cuando suba la figura también, ¿no? Pero a veces tenemos ese tipo de mentalidad. Y con ese tipo de mentalidad, y lo digo no en ustedes, hermanos, yo tenía una camiseta, y mi esposa no me dejará mentir, una camiseta que me compré cuando era flaco y decía Jesús, y me encantaba, ¿no? Y entonces luego mi esposa me comenzó a alimentar ya con mantequita y chancho, y he aquí el trabajo, y ya no me daba, y entonces la guardé ahí, y claro, cada vez que la veía decía, algún día. Y no es que perdí la esperanza, sigo luchando con que voy a bajar,
Pero tuve que aceptar que ya no volvería a tener ese cuerpo de cuando me casé. Entonces, tuve que desprenderme. ¿Cuántos años pasaron para eso? ¿Cuántos serían? ¿Más de 5, 6? Porque a veces tenemos ese pensamiento, ¿no? Y tenemos vajilla en nuestra casa y decimos, es que esta vajilla, y tienes 3 vajillas diferentes, ¿no? No, es que esta ahí, es que a veces tengo que guardar algo en la refrigeradora, porque me lo ha dicho mi esposa. Es que a veces tengo que guardar y no tengo dónde. Y yo digo, ¿y toda la vajilla qué? Es que no, es ese plato, así. O sea, no estoy diciendo, toma lo que te estoy hablando nada más, sino que Dios te dé sabiduría. Que Dios te dé sabiduría y realmente veas. Guardamos el televisor ahí que tiene esa cosa atrás. Ahora, los jóvenes ya ni saben, solo creen que ese televisor fue el que existía. Nosotros sabemos de los televisores de antes, ¿no? Y los tenemos guardados ahí como reliquia. No sé si algún día pensamos ir al precio de la historia a ver si nos lo compran o algo por el estilo. Pero, hermanos, solamente pensemos que para ir al precio de la historia ahí en Las Vegas, ¿cuánto nos cuesta el pasaje? No te van a dar eso por el televisor, hermano. Y uno dice, ¿alguien necesitará? Hermanos, créanlo. Hay gente que realmente lo necesita y dice, pero la televisión es del diablo. No, la televisión es del diablo. Tú la pagaste y si tú se la regalas a alguien, esa televisión le servirá a alguien. O sea, pensemos de una manera en el que esas cosas, los bienes de este mundo pueden servir para bendecir a alguien, y ese alguien tal vez nunca sabrá de dónde vino. Tal vez nunca sepa, pero lo que sabrá y dirá es, gracias Dios. Y algo tan fatuo como el dinero, algo tan mundano como los bienes de este mundo, pueden servir para que la gente alabe a Dios. Es fantástico. Hermanos queridos, en estos breves minutos que me quedan, quiero contarles, transferir una idea y una visión. Hemos venido trabajando este año por levantar una fundación. Y quiero transmitirles la buena noticia que hoy por hoy la tenemos. Es una fundación legalizada, es una fundación con su personería jurídica, es una fundación que tiene un consejo administrativo, gentes que están siendo responsables de ese manejo y que, si bien es cierto, no es la función primaria de la iglesia, porque la función primaria de la iglesia es llevar el Evangelio de Cristo. Pero Santiago también nos habla que el Evangelio de Cristo también tiene que ser demostrativo, porque si nuestra fe es solamente palabras, como dice también en Primera de Juan, dice, no es la forma correcta. ¿Por qué no amamos también demostrándolo con generosidad? Y entonces hemos levantado esta fundación y no queremos decirte solamente hay un grupo de personas que está en esa fundación, sino lo que estamos hablando es decirte, si tú quieres ser parte de esta fundación como un voluntario, ven y seamos parte y todos trabajemos en esto. Y si tú dices, no, yo también quiero ser parte, no solamente como un voluntario, sino yo también quiero ser un miembro, ok, ven y sé un miembro. Y si tú quieres y dices, es que me encantaría, y este es mi llamado, esto es lo que siempre he querido hacer, yo quiero hacerme inclusive cargo de áreas de la fundación, genial. La idea es que todos como congregación seamos ubicados en el lugar que tenemos que estar. No se trata de gente exclusiva, se trata de hijos e hijas de Dios atendiendo al llamado que Él nos está haciendo. Estamos y en los próximos días vamos a presentar ya los proyectos, las distintas áreas, porque tenemos distintas áreas. Tendremos un área que se encargará de las personas con adicciones, con dependencias. No estamos hablando solamente a la droga y al alcohol.
Tenemos a veces dependencia a muchas cosas, a la pornografía. Tenemos inclusive dependencia a una relación tóxica. En verdad. Tenemos ansiedad, habrá un área que se dedicará a eso. Tendremos otra área que se encargará de recibir las donaciones, clasificar las donaciones y buscar los lugares donde en realidad hay necesidad. Privilegiando primero la casa, porque siempre lo hemos hecho así. Siempre que hemos recolectado algo, siempre hablamos, hermanos, tenemos esto, ¿quieres ir y mirar? Y es increíble como aquí mismo muchas veces se va diluyendo lo que tenemos. Y eso está bien. Porque la palabra de Dios dice que velemos primero por las necesidades de la casa. Y a veces no sabemos que dentro de nosotros mismos hay necesidad. A veces solo pensamos y animamos a la gente, hermanos, demos. Pero cuando decimos, hermanos, entendemos que también hay necesidad aquí y estamos preocupados también por tu necesidad. Hay veces que mi propia necesidad ha sido suplida por la generosidad de uno de ustedes. Ay, pero el hermano, ¿qué no ganará sueldo? Hermanos, a veces tenemos una limitación en pensar que solamente tiene que ser dado a aquel que le hace falta todo. ¿Te has puesto a pensar cómo una persona que tal vez tiene todo, pero le falta una muestra de afecto y de cariño a través de, hermano, esto es para ti? Está estacionado su carro afuera, tiene su casa, pero hermano, esto es para ti. ¿Tú crees que Dios no puede tocar su corazón también a través de eso? Quitemos esas burbujas en nuestra cabeza de solamente aquel que no tiene absolutamente nada. Solamente ponte a pensar tú, ¿cómo te llena cuando alguien te da un abrazo, te da una muestra de afecto y de cariño? ¿Qué es parte del propósito de estar aquí congregados? Venimos y nos congregamos para adorar a Dios. Venimos y nos congregamos para recibir palabra de Dios. Venimos y nos congregamos para amarnos unos a otros. Hermanos, estamos comenzando a trabajar en esto y nos ha encantado ver cómo inclusive gente que no pertenece a la congregación nos ha dicho, cuenten con nosotros. Vamos a tener obviamente consejería bíblica, pero queremos tener un departamento de psicología también. Queremos, si Dios lo permite, médicos voluntarios. Ya tenemos a un farmacólogo que nos dijo, cuenten con medicina. Estamos hablando con otras instituciones para conseguir otras cosas. Y el proyecto, que vaya mucho, realmente que vaya mucho. Pero ¿quién lo va a hacer? Ustedes, hermanos. Cada uno de acuerdo a su llamado. Mi llamado es ser pastor. Mi llamado no es tal vez dirigir una fundación. Pero tal vez sí es tu llamado. Tal vez sí es tu propósito. ¿Quieres ser voluntario? Bueno, ven y sé voluntario de acuerdo a tu posibilidad. No te vamos a decir, mira, aquí el horario es así, así, así. No, cuando tú puedes comprometerte en servir a alguien más. Cuando tú puedes dar un espacio de tu tiempo. Una vez al mes, correcto, una vez al mes. Hagámoslo una vez al mes. ¿Puedo hacerlo una vez a la semana? Ok, hagámoslo una vez a la semana. Óralo. Que no sea algo emocional. Porque el buen hombre tiene sabiduría cuando hace las cosas. Que no sea una emoción. Queridos hermanos, les pido que nos pongamos de pie, que podamos poner esto delante del Señor. Sin duda, queridos hermanos, esta es una predicación para mover tu corazón, no para que actúes en emoción, sino para mover tu corazón y preguntarte cómo todos podemos ayudarnos a manifestar de mejor manera lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón. Porque Él ya lo hizo, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo lo estamos manifestando?
Tal vez esta es una posibilidad. No estoy diciendo que sea la única. No estoy diciendo que esta es exclusiva. Pero si esto es a lo que te ha llamado Dios, lo que te estamos diciendo es, tomémonos de la mano y trabajemos juntos. Hagámoslo juntos. Y cuando digo hagámoslo juntos, sin duda estoy hablándolo en un nivel horizontal, como hermanos. Pero si solo lo hacemos en nuestras fuerzas, pronto encontraremos frustración. Pero si lo hacemos juntos como hermanos, horizontalmente, y verticalmente lo hacemos con lo que Cristo nos ha dado, creo que no solamente será un impacto social, sino creo que habrá un impacto en la eternidad. Todos hemos sido llamados a predicar este evangelio. ¿Cómo lo vamos a predicar? Cada uno decide en su corazón. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias porque hablas a nuestros corazones, Señor, y nos muestras cómo nuestra vida puede ser de bendición para otras vidas. Gracias, amado Dios, porque eres tan bueno y maravilloso. Y tú has suplido todas nuestras necesidades. Nuestra necesidad más grande, tú nos has dado a un Salvador y Señor. Y queremos honrar con nuestras vidas a ese Salvador y Señor, a Cristo Jesús resucitado y glorificado a tu diestra. Sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.